Hola, ¿qué tal? Qué gusto saber que nos están sintonizando. Hoy iniciamos esta serie de temas titulada Cartas de Pablo. Esta serie inclusive es una serie que se está predicando todos los domingos en nuestra iglesia y que durante las próximas semanas estaré tocando por un breve momento lo más importante o el motivo por el cual cada una de estas cartas de Pablo fueron escritas. Así que tome su Biblia porque en unos momentos estaremos adentrándonos a la carta a los Gálatas. Pero antes de eso, si tiene su libreta ahí a la mano y su lápiz, tome nota porque estaremos mencionando algunos detalles, algunos datos que posiblemente van a ser interesantes para ustedes y que les va a ayudar a poder ir formando una especie de diario en donde va tomando notas sobre esta serie que estaremos hablando durante estas próximas semanas. Pero antes de entrar a Gálatas, vamos a hablar un poquito de Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, también conocido como Saulo, era un soldado romano de también trasfondo judío. Sin embargo, este hombre era un perseguidor de cristianos. Allá en los principios de primeros capítulos de Hechos, aparece cómo él es parte del grupo romano que perseguía a los cristianos. Y en Hechos capítulo 9 lo encontramos como aquel hombre que se encontró con Jesucristo y experimentó un cambio en su vida, una conversión, una transformación. Fue este hombre el que recibió el título del apóstol a los gentiles o apóstol a los no judíos. Y fue él precisamente quien llevó el evangelio de Jesucristo a los no judíos y a muchas regiones en el Mediterráneo y en Asia. Ahora, una manera que él lo hacía era plantando iglesias o haciendo iglesias, y muchas de esas iglesias nacían en hogares y en diferentes regiones, ¿no? De tal manera que Pablo tenía que darle seguimiento a estas iglesias, y una de las maneras en que él le daba seguimiento a sus iglesias era no a través de WhatsApp o de Facebook, sino era a través de cartas. Sus cartas tenían una formación muy particular. Eran cartas que estaban divididas en 4, por así decirlo, secciones. Y las van a ver ustedes cada vez que ustedes lean las cartas de Pablo, descubran estas 4 divisiones. Así que si están tomando notas, aquí van las 4 divisiones que normalmente aparecen en las cartas de Pablo. Número 1, introducción y saludos. Casi siempre Pablo escribe e inicia sus cartas diciendo: yo, Pablo, escribo a. Y esa es tradicionalmente su introducción y su saludo. Y saluda a la iglesia, saluda a algunas personas. Número 2, después de la introducción y saludos, Pablo entra a las acciones de gracias y bendición. Y en esa sección Pablo da gracias a Dios o bendice lo que está pasando en la vida de Pablo o en la vida de esa iglesia. Después de la introducción con saludos, de la acción de gracias y bendición, Pablo pasa a la parte más condensa de sus cartas, y es el cuerpo de la carta, que es en donde Pablo entra a hablar del asunto que le está llamando la atención, del problema que está teniendo esta iglesia, o pasa a dar ciertas palabras de afirmación, de apoyo, o guianza o enseñanza. Normalmente el cuerpo es la parte más grande de la carta, y es en donde encontramos esas instrucciones, enseñanzas, clarificaciones que Pablo quiere hacerle saber a ese grupo de personas o a esa persona. Y número 4, por último, encontramos lo que es la postdata o cierre, que es donde Pablo concluye su carta, ya sea dando gracias a Dios, bendiciendo a ese grupo de personas, compartiendo algunos planes a futuro que Pablo llegará a tener y dando saludos. Así que estas son las 4 divisiones que encontramos en muchas de las cartas de Pablo: introducción con saludos, acción de gracias y bendición, cuerpo y por último postdata / cierre. Fue Pablo el que escribió aproximadamente 13 cartas que aparecen en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, y fue un hombre importante cuando se trataba de llevar el evangelio a muchas regiones y plantar iglesias o hacer iglesias nuevas, fundar nuevas iglesias. Fue un misionero y un hombre que Dios utilizó mucho en el tiempo del Nuevo Testamento. Hoy vamos a hablar de Gálatas.
de la carta a los Gálatas. Así que vaya por favor conmigo a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Y vamos a ver de qué se trataba esta carta, por qué el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, qué era lo que le estaba inquietando a Pablo para que tuviera que haberles escrito a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Preste la atención. Dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Versículo 7, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Versículo 8, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Bien, la clave está en el versículo 7. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. El evangelio, las buenas noticias. El evangelio viene de la palabra griega que significa buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos. Y esa salvación es gratuita, es por fe, no por méritos propios. ¿Sabe? Muchas veces pensamos que para ser salvos necesitamos cumplir con ciertos requisitos, tenemos que realizar ciertas cosas. Y tal parece que este es el asunto que los Gálatas estaban teniendo. Los Gálatas no estaban claros sobre cómo una persona puede ser salva. Y lo que sucedió es que misioneros o individuos, como dice Gálatas, misioneros entraron a las iglesias de los Gálatas y empezaron a confundir a los creyentes de los Gálatas con otro evangelio. ¿Cuál era ese otro evangelio? Bueno, que con obras uno es salvo. Muchos de estos realmente misioneros o individuos eran judíos. De tal manera que lo que empezaron ellos a enseñar a los Gálatas cristianos era que uno es salvo bajo ciertas obras y obras judías, la ley, ser circuncidado, guardar el día de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que lo que querían hacer estos misioneros judíos con los Gálatas era transformar al judaísmo a estos Gálatas y que fuera una especie de mezcla, judaísmo con sus obras más Cristo es igual a salvación. Si yo pudiera hacer una ecuación sería judaísmo con sus obras más Cristo es igual a salvación. Esto entonces empezó a llevar a muchos Gálatas a confundirse, a tratar de seguir ciertas leyes judías y entonces no tener libertad para poder ser salvo, sino que ahora ser salvo estaba en función de obras, acciones que tienen que ver con las leyes judías y no con la fe. Así que Pablo entonces clarifica que la salvación, a través de su carta, esa fue la razón por la cual Pablo escribió esta carta a los Gálatas. Ahora, los Gálatas no piensen que es una iglesia en específico en Galacia, no, sino que Galacia era una región y había varias iglesias. Pablo escribe esta carta no a una iglesia, sino a las iglesias que están en Galacia, a los Gálatas, a las diferentes iglesias, por así decirlo, que están en esa región. Porque estos misioneros estaban tergiversando el evangelio en todas estas iglesias. Y entonces la salvación ahora no se lograba por fe, sino por méritos propios. Se lograba por obras, en lugar de
lograrse en la fe en Jesucristo. Ahora, ese es el motivo principal por el cual Pablo envió esta carta a los Gálatas. Ahora, présteme atención porque lo que quiero decir es que no está peleada las obras con la salvación. Más bien, las obras son producto de esa fe en Jesucristo, el cual nos está salvando. Las obras son producto de la salvación que uno está experimentando. No le antecede, no es que por obras uno es salvo, sino es que uno es salvo y después su salvación empieza a reflejar las obras que uno va experimentando con Dios y las está demostrando. Así que no es que la salvación esté peleada con las obras, pero va en ese orden. Primero la salvación, después las obras. En el siglo XVI aproximadamente hubo un conflicto en la iglesia católica, y es que Martín Lutero vio que había mucha corrupción y se tenían que hacer ciertas obras para poder ser salvo, para obtener la gracia de Dios. Y entre una de las protestas que Martín Lutero hizo es precisamente esas obras, es poder hacer ciertas obras para merecer la salvación. Y eso es precisamente el conflicto que estaba viviendo la iglesia de los Gálatas. Tal parece que muchos, aún el día de hoy, creen que uno obtiene la salvación, que uno va a estar bien con Dios por las obras que haga. No. Uno no puede comprar la salvación con obras. La salvación ya fue hecha a través del sacrificio de Jesucristo. Lo único que uno tiene que hacer es creer en Jesucristo, es poner su fe en Jesucristo para poder ser salvo. Y bueno, esa salvación que estamos experimentando en Dios empieza a ser reflejada por medio de obras. Entonces, si nosotros estamos experimentando la salvación en Jesucristo, tenemos que reflejarlas con obras. Pero esa salvación se obtiene poniendo nuestra fe única y completamente en aquel que decidió morir por nosotros para salvarnos. Así que concluyo con esto. Es bueno orar, es bueno leer la Biblia, es bueno ir a la iglesia, es bueno ser buenas personas, es bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas cosas de ninguna manera van a comprar la salvación. Más bien, todas estas cosas son producto de que usted ha creído en Jesucristo, su fe completamente está puesta en Él y por ende usted está experimentando esa salvación en Él. Y sus obras demuestran esa salvación. Gálatas 5 dice que debemos andar en el Espíritu. Porque si andamos en el Espíritu, Gálatas 5, 20 dice que empezamos a reflejar el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Buenas obras. La palabra andar en el Espíritu viene del griego peripateo. Y lo que significa es andar, conducirse, vivir, actuar. Cuando uno experimenta la vida en Jesucristo, cuando uno experimenta la salvación en Dios a través de Jesucristo, de su fe en Jesucristo, la manera de vivir, de actuar, de conducirse, el peripateo, la manera de dirigirse cambia, en donde ésta está llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y entonces las buenas obras empiezan a ser reflejadas. Si usted y yo somos salvos por fe, número uno, su manera de vivir, su peripateo, su manera de actuar, de conducirse con la demás gente, debe de reflejarlo. Y número dos, sus obras deben de hablar por sí mismas. Así que tome tiempo durante esta semana y lea detenidamente la carta a los Gálatas y vea cómo esto que aprendimos el día de hoy aparece del primer capítulo hasta el último capítulo. Dios les bendiga.